Es que nos pueden decir, oh, vale oro, pero ¿a cuánto está el oro? ¿Vale oro a cuánto está? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Acabo de terminar de grabar otro, entonces no me veo bien porque se está guardando el otro video. Pero hoy de qué iba a hablar, sí, pasar el dato. Este es enfocado principalmente a mujeres, ya sé que siempre hago contenido como unisex, unigénero. Pero este va más enfocado a las mujeres en general, o sí, mujeres. Señoritas, ah, hay una epidemia desde mi punto de vista. Soy joven, pero no sé, tal vez mi alma es muy vieja, pero hay una epidemia de relaciones tóxicas. Hay una epidemia de mujeres, no sé, en relaciones donde no deben de estar. Hay una epidemia de hombres, por eso no son bienvenidos aquí, así que si no quieren que les rechinen los oídos, mejor vayan siguiendo. Denle like al video y se van. Ok, y si lo quieren oír, pues se aguantan, pero después no estén con sus comentarios. Hay una epidemia de mujeres que están en relaciones donde no deben de estar. Hay una epidemia de hombres que son hombres porque se identifican como hombres, pero híjole, o sea, no son, para mí, desde mi concepto, no son hombres, ¿ok? Hay una epidemia de personas que se dicen ser hombres, que no están preparados para ser hombres. Y hay una epidemia de mujeres que no están preparadas para ser mujeres y en todo caso para ser, tener un hombre con todas las palabras y las mayúsculas. ¿Por qué? Porque hay mucha relación tóxica. O sea, hoy en día yo soy joven y he usado aplicaciones de dating apps, em, aplicaciones para conocer personas, salir, bla, bla, hombres, salir, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, hay un montón de aplicaciones para salir. Unas prometen que solo, no sé, chicas guapas, otras solo hombres guapos, otras solo tú puedes enviar el mensaje. Este, otras solo hombres exclusivos, otras solo hombres y mujeres de la alta sociedad, o sea, no sé, solo de tal religión, solo de tal cultura. Dios mío, o sea, y al principio era cool porque dices, bueno, es una herramienta para conocer personas, como las redes sociales, es una herramienta para socializar, para expandir tu círculo social en caso de que sea muy pequeño, por cuestiones de profesionalidad, por cuestiones de, no sé, personalidad, o por cuestiones de que te mudaste a una nueva ciudad y no conoces personas. Muy cool. Pero hoy en día ya es como la manera de conocer personas, la manera de conocer parejas, la manera de conocer futuros novios, novias, bla, 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 bla. Y hay un montón de relaciones tóxicas. La mayoría es porque, o a lo que yo he visto, mi generación de millennial, casi llegando a generación Z, creo, no sé cuál es.
La mayoría son matrimonios muy inestables, en donde no había autovalía, se casaban porque, vamos a casar y nos enamoramos y, y ya. O sea, tenían hijos, su familia, su patrimonio, lo que sea, somos felices. Obviamente eso generó, eran matrimonios de personas inmaduras y eso generó muchos problemas de matrimonio, de relaciones, de nada. Entonces, muchos matrimonios que están en sus 30 años de casados o ambas parejas están en sus 50, incluso antes, o en sus 60, se están divorciando, o ya no se aguantan, o ya se separaron, o si no están divorciados legalmente ya no viven juntos, o ya se separaron, o lo que sea, o solo viven, están juntos porque no hay de otra, o no sé. Pero no hay matrimonios felices en esta sociedad y en esta cultura hoy en día, y yo no conozco ni uno. Así que yo digo, es un matrimonio ejemplar, no. A mi alrededor, en mi familia, en mi cultura, en mis amistades, no. O sea, y dices, güey, pues es como si toda la gente tuviera cáncer a tu alrededor o tuviera una enfermedad grave, ¿no? Y a veces, te futurizas mucho, o eres muy, muy, ni se te ocurra, ¿eh? Aquí con el perro a raya porque el perrito nomás ve y para la patita y se hace pipí. So, ya cuando veo que está ahí oliendo, 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 olfateando, olfateando, a ver en dónde se acomoda para hacer de las suyas. mm, En fin, disculpas, pero hay que reprender al perro. Sí, hay un montón. Entonces dices, ¿qué falló? Falta de conciencia, dicen muchas veces. Falta de madurez, falta de educación, no había tanta información antes, ahora la hay, ahora la hay. La hay y la hay en, en extremo o la hay en exageración, en exceso. Esa era la palabra que buscaba, en exceso, la hay en exceso. O sea, yo a veces me pongo a leer, a buscar, a investigar, a buscar libros, o buscar esto, uno dice esto, otro dice esto, y llega un punto en el que dices, güey, ya no sé ni qué creer, o sea, ya no sé en qué creer, o sea, ¿a quién le hago caso? O cuál, ¿no? O sea, te saturas de tanta información y sobre todo mucha influencia de benditas redes sociales, porque, ay, es que como ella tuvo eso, esto, y en redes sociales se ve que tiene una vida muy feliz. Entonces, yo quiero eso. O ella es esto, hace esto, y se ve que tiene una vida muy feliz. Y entonces yo lo voy a hacer también. Y entonces nos encontramos todas las personas haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, compartiendo lo mismo, y al final volvemos a lo mismo. Entonces, ¿por qué quise hacer este video? Porque mm, la raíz, soy ingeniero, y la causa raíz de un problema es mi trabajo encontrar. Entonces, cuando algo no está saliendo bien arriba, es porque abajo, quién sabe, la raíz está del nabo. Entonces, yo ver tantas relaciones así, 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 que está mal. Una, considero que le damos mucho valor a lo que dicen las otras personas. Dos, le damos mucho más valor a cómo nos vemos ante las demás personas. O sea, lo que dicen las otras personas y cómo nos vemos nosotros, cómo creemos que las otras personas nos perciben. Y la otra, obviamente, la cuestión material, mm, socioeconómica. Y la otra, las expectativas. Tienen expectativas desbordadas de lo que es una relación, cómo se ve una relación, no sé.
Y la otra es que tendemos a creer que todo, que para que algo sea bueno o esté bien, o en este caso que seas feliz, tiene que ser y verse y sonar de una forma exacta. O sea, que si tengo todo lo que quisiera tener, pero me falta una cosa, o sea, me falta la vida de lujo, me falta el carro BMW, no sé, me falta una cosa, no puedo ser feliz, no soy feliz, no tengo la vida perfecta. Es la otra. La otra, el perfeccionismo. Todo lo queremos cada vez más perfecto, más perfecto, más perfecto, y creemos que, como vemos en las redes sociales y en la gente en general, así somos, contamos lo perfecto, lo bueno, lo bonito, lo, lo que está bien. Pues tú dices, ay, es que mi vida es muy fea, entonces, porque yo no puedo hablar y decir o compartir que mi vida es tan buena, tan perfecta y tan bonita como la de otras personas, o no se ve como la de otras personas. Entonces, mi cuerpo no está como el de otras personas, mi cara no está como la de otras personas, eh, etcétera. No uso lo que otras personas, no soy lo que otras personas. Y es ahí en donde te das cuenta que dices, "Ay", o sea, buscamos ser como las otras personas y las otras personas buscan ser como otras personas, o como tú, o como yo. Y entonces es ahí donde se pierde la identidad y la valía. Es la raíz que yo veo desde mi opinión. Em, ¿Por qué? Porque si tú no sabes quién eres, si tú no sabes lo que quieres, si tú no sabes cuáles son tus valores, si tú no sabes qué es lo que buscas, si tú no sabes lo que te hace feliz, si tú no sabes cuáles son tus necesidades, cuáles son tus anhelos, cuáles son tus deseos, cuáles son tus intereses, si tú no te conoces, nadie más lo va a hacer. Y vas a ir por la vida queriendo, haciendo, sintiendo, estando, teniendo lo que los demás. Y tú no sabes lo que a los demás les costó. Tú no sabes lo que dejaron para tener eso. Tú no sabes lo que hicieron para hacer eso. Tú no sabes cuánto se tardó esta pared para tapizarse de hoja bonita. Muchos preguntan, ay, es natural, sí, es natural. No sabes lo que costó. Regar las horas de agua, las horas de sol, las horas de cuidados, de podar, de el tiempo que llevó crecer, 20 años. Y entonces tú ves y ves lo bonito, ves la superficie, pero no ves todo lo que se tuvo que nutrir para la raíz, para que eso se viera tan chido en la superficie. Y cuando la superficie no está bien, no te gusta, es porque algo en los nutrientes, en la raíz, está mal. Es como la analogía que se usa, sobre todo en mi carrera, para resolver problemas. Y muchas veces decimos, es que las relaciones de pareja no están bien porque necesitan conciencia. Entonces, les damos conciencia. Y es que esta relación de pareja no está bien porque necesitan dinero, entonces tienen dinero. Y es que esta relación de pareja no está bien porque una persona es infiel y la otra no. Entonces, les damos terapia, les damos, no sé, un divorcio. Y es la solución para muchos problemas en la superficie. Pero si te vas a la raíz, en la raíz hay muchos pequeños problemas que hicieron que la superficie estuviera del nabo. ¿Ok? Entonces, cuando las relaciones terminan y cuando las relaciones se rompen, no es por una sola razón. Nunca hay una sola razón de hasta donde yo he visto.
que haya provocado que se rompiera una relación. Es un conjunto de varias y es una la que termina derramando el vaso, la que termina rompiendo todo, la que ya era tanto que ya no aguantaba. Muchas pequeñas no resueltas, problemas no resueltos, situaciones no resueltas, y que obviamente al agregar más, se hace más el peso, se llena más el vaso y entonces se derrama. Caos, desastre. Y este desastre es más difícil de arreglar. Es más difícil de arreglar, es más difícil de vaciar el vaso cuando lleva una gota a que cuando ya está lleno y ya hasta se te rompió. Ya no hay vaso. Entonces, yo me voy a las mujeres porque, y siempre, y es un tema psicológico ya detectado y así me tocó vivir, pero siempre las mujeres vamos a tener el gran poder de decidir nuestras vidas, con quién compartirlas, decidir sobre tu cuerpo. Hay algunas que ya pelean derechos, no sé, en base a lo que creen que es correcto. Y siempre uno va a tener la decisión. Uno, uno como mujer va a tener la decisión. Si quieres tener hijos, si no quieres. Si tienes el hijo, si no quieres tener el hijo también, puedes decidirlo. Tienes ese gran poder y esa gran responsabilidad también. Porque tú puedes decidir, si estoy embarazada, no quiero tener el hijo. Es tu decisión. Sí estoy casada, pero me quiero divorciar. Es tu decisión. Sí estoy con él en esta relación, pero ya no quiero estar. O sí quiero estar. Es tu decisión. Es tu decisión. Cuando te das cuenta que la mayoría de las cosas de tu vida tienen, tienen solución y es tomar decisiones, se vuelve un poco más sencillo, si lo quieres ver así, o más complicado si no sabes tomar decisiones. Entonces, si no sabes tomar decisiones, si eres una persona indecisa, entonces tienes que aprender a tomar decisiones, a discernir que sí, que no, a como mujer tener tu intuición, o sea, sí, bien desarrollada y cuesta mucho. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo muy masculino, muy apresurado, en donde tienes que tomar decisiones a veces en un minuto. Pero no sabes, y generalmente no sabes, o no se te ocurre en ese minuto, lo voy a pensar. Sabes que ahorita no puedo tomar la decisión, lo voy a pensar. Darte en ese minuto más minutos para que tú entonces puedas tomar una decisión convencida 100% en tu intuición, en tu análisis, en tu razonamiento, lo mejor posible. La mayoría de las decisiones más duras o que te pueden causar más situaciones de las que te puedes arrepentir son cuando tomas decisiones pensando en qué van a pensar los demás, tomando en cuenta lo que dicen los demás, tomando en cuenta lo que dicen tus seres queridos, tomando en cuenta las críticas, tomando en cuenta cómo te vas a ver, cómo vas a quedar, lo que van a pensar, tomando en cuenta incluso que no sabes, es que si no tomo esta decisión, si no es así, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo nada que hacer. O sea, una situación, un panorama caótico en el que tu mente es caótica o tu persona es caótica y dices, no sé qué voy a hacer. Bueno, no sabes qué vas a hacer ahorita, pero tal vez tomar esta decisión, no sabes qué vas a hacer ahorita, esa es otra decisión que vendrá después. O sea, es que si no, em, es que si me divorcio, no sé qué voy a hacer sin él. Bueno, si te quieres divorciar, divórciate, pero ¿qué vas a hacer sin él? ¿Qué vas a hacer con él? Bueno, eso tienes tiempo para pensarlo después.
para discernirlo después, para meditarlo después, para razonarlo después. Ahorita, haz caso lo de ahorita. Me pongo de ejemplo yo, que hace unos meses tomé una decisión bastante difícil y una de las más difíciles que he tenido que tomar en mi vida, pero fue por mi vida. Tomé la decisión de no casarme. Me iba a casar y sucedieron cosas, surgió una cosa que vino a derrumbar todo en el sentido de, ¿qué es esto, no? Yo me quedé, ¿qué es esto, no? Fue un hiper shock. Y entonces dije, ¿sabes qué? Empecé a dudar primero, ¿por qué no me quiero casar? No me quiero casar. Otra, ok, no me quiero casar. Cuando decidí que realmente no me quería casar, porque al principio era, sí me quiero casar y quiero resolver, bla, 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 X o Y, N cantidad de muchos problemas que habían y que iban a surgir más adelante. Resuelve. Mi mente me dijo, resuélvelo, porque te vas a casar. Pero entonces dije, ¿y qué si no me caso? ¿Sabes qué? No me caso. O sea, cuando llegué, analicé y vi y me valoré y me di cuenta de que no era lo que yo quería, lo que yo merecía, lo que yo deseaba, lo que yo valía, bla, 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 y valoré todas las demás cosas de la persona, de la relación. Dije, ¿sabes qué? No me voy a casar. Solo sé que no me voy a casar en tal fecha, que ya tenía a un mes o 2 meses. No me quiero casar, punto. No me voy a casar así, porque este problema no se va a resolver ahorita, en un mes, en 2 meses, no se va a resolver. O sea, esto es una situación que viene desde una raíz por allá que no la había descubierto y ahorita le rasqué tantito y vi, ¡ah! Dios mío, ¡ah! Dios mío, ¿qué es esto? No, o sea, está repodrida y no me había dado cuenta, pero por arriba se veía muy bonito. Esa puede ser la otra, ¿no? Entonces dices, ok, no me quiero casar, punto. La suspendo, la cancelo, termino con él, la pospongo. ¿Qué hago? No sé, como le queramos llamar, pero no va a haber boda para tal fecha, todo mundo, no va a haber boda para tal fecha, sigan con sus vidas, liberen su agenda, ¿no? Tal cual. Y ya, poco a poco, después como se fueron dando las situaciones de la relación, ¿sabes qué? No se puede posponer porque no hay fecha, entonces se suspende. Ok. Seguimos con problemas, seguimos con más problemas, más problemas, más problemas, más drama. ¿Sabes qué? Se cancela. Ya no me quiero casar. Eres libre. No, 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 hay que seguir. Hay que seguir siendo comprometidos. Bla, 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 bla. Más problemas, más problemas, más problemas. ¿Sabes qué? Terminamos. Puta. ¿Cómo fue que me di cuenta? Puta, qué huevos. Muchos dijeron, no, qué ovarios, qué ovarios tuviste. ¿Cómo me di cuenta de que no me quería casar? Porque hubo un momento en el que dije, ya, o sea, ante tanto pensar, dije, ¿sabes qué? Un tip o una cosa que me ayuda mucho a mí a decidir es pensar, esta decisión que voy a tomar, me gustaría que mis hijos, hijas, las tomaran. Si es un sí, si es un no, ahí está el resultado. Entonces, en este caso fue como de, a ver, ya, para, pinche cabeza. O sea, pinche cabeza me decía esto, lo otro, aquello, haz esto, haz el otro, haz aquello, habla con él, pídele, pregúntale. No, paré mi cabeza y dije, esta decisión, a mí me gustaría que mi hija, sí, que si yo tuviera una hija, se casara en estas condiciones, se casara con todo y todo y todo lo que ya sé y ella sabe. Digo, no. Y más adelante me gustaría que mi hija siguiera comprometida, estuviera comprometida con esta persona, sigue, 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 sabiendo que ella es esto, 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 esto. No,
Me gustaría que mi hija estuviera rodeada de este y este y este tipo de personas, de familia, política, de este hombre, que fuera el padre de sus hijos, de mis nietos. No, no. Entonces dije, "Ah, es hora de correr por mi vida, porque a veces es muy difícil para uno tomar decisiones así de duras, porque piensas el ego. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mi familia que le avisé apenas hace una semana que me voy a casar? ¿Qué van a decir mis papás? ¿Qué va a decir su familia de él? ¿Cómo me van a tachar? ¿Van a pensar que soy esto, lo otro, una interesada, una esto, una lo otro, una la cantona? Bla, 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 bla. Y si no aprendes, y si no has aprendido para ese entonces a que se te resbale y te valga lo que diga la gente, lo que piensen y lo que opinen, desafortunadamente vas a tomar una decisión de la que después te puedes arrepentir. ¿Por qué? Porque ¿qué iban a decir los demás? ¿Por qué? Porque ¿qué iban a pensar los demás? ¿Por qué? Porque ay, es que ya tengo todo planeado. ¿Cómo vamos a perder todo lo de la boda? ¿Cómo vamos a echar para atrás todo el plan? Me decía mi mamá, más vale un grito a tiempo que dos después. Y es cierto, cuando se trata de tu vida y de tus futuras generaciones, no juegues con eso. Yo he jugado con dinero y me ha salido muy caro. Y no fue como que jugara conscientemente, me la jugaron y me ha salido muy caro. Pero con tu cuerpo, con tu salud, con tu vida y con la vida de otros que todavía ni vienen, no juegues, no juegues, porque va a ser mucho más duro, va a ser mucho más doloroso, va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más complicado alejarte, soltar, sanar, eh, ¿cómo es? Liberarte, ¿sí me explico? O sea, va a ser un aprendizaje, sí, todos los aprendizajes vienen a través del dolor y de las enseñanzas, pero te va a costar muchísimo y vas a sufrir mucho y no hay necesidad. Entonces, ¿por qué estar en una relación donde sufres? ¿Por qué quedarte con una persona que te da problemas? ¿Por qué quedarte en una situación en donde vas a sufrir? Y ahora lo veo y digo, o sea, qué bueno que no me casé, porque si se trataba de sufrir, puedo sufrir yo sola y menos, ¿sí? Puedo sufrir yo sola y menos. Sí, o sea, digo, ¿por qué estar en una relación en donde sufres? Sufres porque te ponen el cuerno una y otra vez. Sufres porque te insulta una y otra vez. Sufres porque te pega una y otra vez. Sufres porque te abusa psicológica, emocional, físicamente una y otra vez. Y todos dicen, ay, es que la propia valía. Sí, puedes tener mucha valía, pero si te dejas influenciar por otras personas, va a valer queso. Pues tener mucha valía y mucha conciencia, pero si estás en una relación en donde ya estás bien enamorada, y tienes la venda roja, rosita en los ojos, tienes la venda roja, rosita en los ojos, y a lo mejor tu conciencia te puede estar diciendo esto, y tú no lo vas a escuchar. Tú vas a decir, sí, lo vas a enmascarar, lo vas a justificar, le vas a preguntar a la persona, le vas a decir, la persona te va a lavar el coco, y tú te vas a convencer. ¿Por qué? Porque las relaciones humanas a las mujeres, las relaciones amorosas a las mujeres nos apendejan, nos ciegan, te ciegan y te ciegan cada vez más profundamente cuando ya tienes hijos, cuando ya estás casada, cuando principalmente,
Principalmente eso, cuando ya tienes hijos y ya estás casada. Porque ya entonces dices, chin, ya no soy solo yo, sino mis hijos. Y ahí viene la otra de las mamás luchonas. ¿Cómo mis hijos se van a quedar sin su padre? ¿Cómo voy a divorciar de su papá? Ay, ¿cómo? Así como te casaste. Y a veces pienso, yo soy muy, no sé, muy fría a veces, pero digo, si tú eres mamá y tienen un papá de lo peor, porque te equivocaste, porque la regaste, porque lo que sea, tienen un papá de lo peor. Ok, no tenerlo va a ser, si se los quitas o si te separas o si bla, 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 va a ser chamba. Quedarte va a ser chamba para ellos. Va a ser trabajo para ellos porque lo van a tener que sanar. Ah, es que tenía a mi papá, pero mi papá era así, 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 así. Y aparte, mi mamá no quiso divorciarse porque yo me iba a quedar sin papá. Entonces es mi culpa que no se haya divorciado y ella sea infeliz. A esos niños, de todas formas, están siendo lastimados. Están siendo lastimados. No soy mamá, pero he visto muchos niños lastimados. Y a veces digo, ¿qué vale más? ¿Conservar el papá biológico, mala onda, que no da una, chacalito? Tú poner un límite, divorciarte, bla, 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 que se haga responsable de lo que te toca y si no puede, pues ni eso, pero por lo menos liberarte tú y que vean una mamá feliz y que crezcan viendo una mamá feliz, a ver una mamá amargada porque se aguantó por sus hijos, porque pagó con su felicidad de que sus hijos tuvieran un padre medio padre, que tampoco es del guau, o que tú seas feliz, te realices y con esa realización encuentres una pareja mucho mejor, no te vayas con uno peor, y entonces le puedas brindar un poco a tus hijos de lo que es una paternidad sana, un hombre sano, un hombre con toda la esencia de la palabra. Hay muchos hombres, no lo he visto hay hombres, hay parejas donde sí, el hombre no tiene ningún problema en mantenerte a tu hijo, en ser el rol, el papá del hijo. Está en la evolución de las personas, de los hombres. O sea, un hombre es muy sencillo que paternalice a otros, a, a niños que no son suyos, siempre y cuando sea un buen hombre, hombre en la extensión de la palabra. Una mamá es muy difícil también reemplazarla, pero se puede. Hay adopciones, hay papás adoptivos. Valora qué es mejor. Puedo mejorar, aunque sea un poco, el camino, la salud de mis hijos o no puedo, porque muchas veces aguantarse no es la solución. No es la solución. O aguantar hasta que la muerte nos separe. No sé. Y lo vas a pagar con tu... Ya muchas veces es como autocastigo. Que dices, ah, la cagué, me casé con uno con el que no debía, y ya tuve hijos, y mis hijos ahora los voy a dejar sin su papá, o me voy a divorciar, o esto, o lo otro, o pues ahora me aguanto, ¿no? Y me autocastigo, y me amargo por eso, ¿no? Me amargo y me aguanto toda la vida. Tampoco, tampoco, si cometiste un error, si tienes todo el derecho de cambiar de opinión. Tienes todo el derecho de cambiarlo, tienes todo el derecho de transformarlo, tienes todo el derecho de crear algo nuevo, todo el derecho, por eso estás vivo.
por eso estás viva. Entonces, si la cagaste, si no te gustó, divórciate. Si tienes hijos, búscales un mejor padre adoptivo, aunque no sea biológico. Tal vez sale mejor que su padre biológico. Igual con las mamás. Si siguen viendo los hombres este video, no hablé tan mal de ustedes. No hablé tan mal. Pero fíjate bien, porque hay algo, y esto va enlazado con un video que vi de cuándo es tu autovalía, de autovalía y de cómo te evalúas tú. Como mujeres, si tú toleras gritos, mentiras, infidelidades, etc., 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 lo que sea que toleres, mantenerlo, resolverle sus problemas. Si tú toleras todo eso, él empieza en su mente, no me pregunten por qué, pero porque no sé, tal vez es natural, pero él en su mente dice, hice esto, no, hice esto y sigue conmigo, entonces está bien, y como está bien, lo puedo volver a hacer. Y si ya lo pasó una vez, lo va a volver a pasar. Y si ya lo pasó 2 veces, lo va a volver a pasar. Y si ya lo pasó 3 veces, lo va a volver a pasar. ¿Te me explico? Es como los niños chiquitos. Hicieron esto, hicieron una travesura, lo regañaste, no lo regañaste, la vuelve a hacer. Hizo otra travesura, no lo reprendiste, otra vez la travesura, no lo reprendiste, lo vuelve a hacer. No le pusiste un límite, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer. A veces son niños, a veces es inmadurez, a veces es rebeldía, a veces es falta de disciplina o de límites concretos, ¿no? De consecuencias naturales de que muchas veces los papás, no soy mamá, pero muchas veces los papás, por el amor y por ese amor desprendido y, no sé, incondicional que tienen los papás, no ponen límites o no dejan que sus hijos vivan las consecuencias naturales de sus actos. Que tiraste la comida, tiraste el plato, ya no hay comida. Era tu ración que te ibas a comer, ¿no? No le vuelves a servir. Lo tiraste, lo limpias. Si no lo limpias, ahí se queda. Y si se queda ahí y al rato pasas jugando y te caes, pagaste jugando y te caíste porque no lo limpiaste, porque tiraste el plato, porque no comiste, etc., etc., etc. Entonces ahí empiezan los niños a conocer las consecuencias naturales. Y los hombres, y muchos seres humanos, pero en este caso los hombres, aprenden así. Si tú no pones límites a la gente en general, y en este caso a los hombres, van a seguirlo haciendo. Le puse el cuerno, no me dejó, le vuelvo a poner el cuerno, no me dejó, le vuelvo a poner el cuerno, no me dejó, no me dejó. Puedo seguirle poniendo el cuerno, no me va a dejar. ¿Quién gana, él o tú? Él. Porque te tiene a ti y aparte pone el cuerno. Tiene 20 mujeres. Dime si no gana. Si las 20 no le piden nada, pues está todo dar. ¿Sí me explico? O sea, y es poner límites. Y los hombres te devalúan en automático. O sea, que puso el cuerno, no me dejaste. Y luego cuando los dejas, para ellos es como de, oye, espérate, ¿por qué me dejas? ¿Por qué me estás dejando ahorita? ¿Por qué me la estás haciendo de pedo ahorita? Si te lo hice 3, 4 veces, 5 veces. Porque ya te hartaste. Ah, ah, ya te hartaste. Te lo hizo 3, 4, 5 veces. Sí, es como, y el niño igual, el niño chiquito. Mamá, ¿por qué me regañas? Si ya lo hice 3, 4 veces, 5 veces. No me regañaste y ahorita vienes y me gritas, me pegas. ¿Por qué? Si lo hice 3, 4 veces antes y no me dijiste nada. ¿Sí me explico? Así funciona. Generalmente, y es mente primitiva a veces. Entonces, tú debes de saber bien qué quieres. O sea, te pone el cuerno, si no quieres que te ponga el cuerno, te pone el cuerno y te vas a la primera. Te miente, te vas a la primera.
te pega, te vas a la primera, te insulta o te dice algo, no sé, es ¿cómo se llama? Pasivo-agresivo, pues te vas a la primera, le pones un límite, porque si no te va a devaluar automáticamente. Entonces dices, este es un trapo que me puedo hacer como yo quiera, a mi gusto, me lo puedo hacer a mi gusto. Y va a seguir aquí, ¿no? No tengo necesidad de esforzarme, de hacer, de ser y de continuar siendo una, una hombre, una buena persona, porque pues esto aquí no me va a aguantar, y aguanta, no, y aguanta. Y porque entre hombres se aguanta, entre hombres a veces ponen límites, pero sus límites no son como los que uno pone o como los que uno debería de poner. Sus límites son, me chingaste, te chingo, me chingas. No, o sea, me la hiciste, te la hago. Me la haces, te la hago. Sí. Entonces, esa es más que nada su manera de poner límites. ¿Qué no es poner límites? Generalmente es venganza entre ellos. Y si tú te vengas, te van a ver como hombre. Entonces, marca tu límite. No me la haces, no me la haces, no me la haces. Y si lo quieres de vuelta en tu vida, entonces le pides. No, no, le pides, si te pide perdón, si bla, 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 que se vea el perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el perdón? Enséñamelo, enséñamelo. Tus palabras no me sirven. Enséñame el perdón. ¿Qué es mi perdón? ¿Quieres mi perdón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero verlo, quiero verlo. Las palabras no las veo, las toco, las oigo, pero eso no me da nada. Eso a mí no me da nada. Yo quiero verlas. ¿Sí? Y como mujeres somos muy auditivas y es natural. Entonces, el oído. Y ellos hablan y hablan y hablan y dicen cosas bonitas para que tú caigas en lo que sea con ellos. Para que tú cedas, para que tú aceptes y bla, 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 y te cuentan el cuento maravilloso de la princesa y de la luna que te van a regalar y es puro bla, 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 bla. No, eso no debes de creerlo. Mm, no debes de creerlo, debes de creer lo que ves, lo que tocas, las acciones. Y cuesta mucho trabajo porque naturalmente así somos. Entonces, si te hablan bonito, entonces ok. Si no te hablan bonito, entonces, no, puede ser que si no te hablan bonito, tú seas de las que te pones perris, ¿no? Pero, y está bien, pero de nada te sirve que te hablen bonito. Te deben de hablar bonito, sí, pero también deben de actuar. También una necesidad tuya debe de ser ver acciones, ver resultados, ver números, ver documentos, verlo, tenerlo, porque ellos no, de otra manera no lo van a hacer. Entonces, dejen, mujeres, de aceptar cosas que no lo valen. Dejen de regalarse con los hombres, dejen de desvalorarse con los hombres, dejen de malbaratarse con los hombres, no sé cómo decirlo. Sí. ¿Y por qué? Porque no lo vale, no lo vale, porque no lo mereces. Ninguna mujer, por muy mala que sea, y generalmente las mujeres no se da tanta manía y psicopatía como en los hombres, pero generalmente en las mujeres, am, por la naturaleza, si eres más noble, más así, más así, puede ser una bitch con otras mujeres, pero, pero con los tuyos puede ser más quietita. Y ninguna mujer se merece que la dejen con el hijo, que la dejen embarazada, que la abandonen porque tuvo una enfermedad terminal o una enfermedad degenerativa
que la abandonen porque ya se encontraron otra más joven, que la abandonen con un hijo, con 3 hijos, que la abandonen embarazada, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguna mujer lo merece, pero hay muchas, muchas en el mundo y aquí en México, Dios mío, muchas mamás solteras, muchas ah, mujeres que divorciaron, que pues tuvieron una enfermedad terminal y el hombre las abandonó, las dejó. Ahí te ves. Voy a buscar otra que no esté enferma. Entonces empieza a ver por ti, empieza a ver por ti, por tu beneficio, por tu vida. Y no solo es tu vida, porque, híjole, si ves por tu vida, a veces no es suficiente ver por tu propia vida. Porque si tú ves por tu propia vida, dices, yo quiero ser feliz. Y este vato me hace feliz, aunque es un chacalito y solo me compra sabritas en la tienda de la esquina. Y me promete muchas cosas, que algún día va a ser rico y me va a llevar a un restaurante, pero ahorita solo me da papitas de la tienda de la esquina. Sí, entonces, y pues como yo quiero ser feliz y eso me hace feliz ahorita, por tu educación, por lo que viste, por lo que necesitas, por tus carencias, tu estima, o, ¿sí me explico? Pues voy a seguir aquí. No, no pienses en tu vida. No pienses en tu vida. Piensa en la vida de tus hijos. Piensa en la vida de los bebés que vas a traer al mundo si sigues con ese chacalito que te da papitas de la esquina, nada más. ¿Sí me explicó? Porque esos niños lo que van a tener son papitas de la esquina, no restaurantes. Porque aunque él lo diga y lo prometa, digo, a lo mejor lo hace, pero tus hijos no necesitan promesas. Tus hijos el día en que nazcan no van a necesitar un hombre que diga, te prometo que voy a pagar el hospital. Te prometo que voy a pagar el hospital. Te prometo que voy a pagar los pañales. Cuando es algo que necesitan en el momento, porque ya nació el bebé, porque ni modo que no use pañal. No, o sea, te prometo que voy a pagar el hospital y tu cesárea y tus medicamentos y tus cuidados después del parto, cuando ya tuviste el parto. ¿Sí me explico? Así que no aceptes promesas de, te prometo que algún día iremos a ese restaurante. Te prometo que vamos a ir a ese restaurante. Sí, pero yo como todos los días y tú solo me das papitas de la esquina. Entonces, ¿sí me explico? No aceptes promesas y no pienses en ti. Porque si piensas en ti, para ti va a estar bien aceptar tales y tales y tales condiciones, porque eso te hace feliz en este momento. Después, quién sabe. Con hijos, quién sabe. Con una enfermedad, quién sabe. Sin empleo, quién sabe. Con empleo, quién sabe. Tus decisiones y lo que te hace feliz va a ser, va a estar dado conforme a tu etapa en la vida. ¿Ok? Entonces, si ahorita, no sé, te hace feliz que un hombre te regale flores, ok, pero si después te casas, tienes hijos, no te va a hacer feliz que te regale flores, te va a hacer feliz que te regale flores a tus hijas o que ahorres mejor ese dinero para irte de vacaciones o que provea y pague y tenga y cuide de tus hijas, de ti, porque, ¿se me explicó? Entonces, enfócate en lo que sea más beneficioso para ti y en lo que te va a dar a largo plazo. Porque unas flores te las puedes ir a comprar. Y si eres una mujer luchona, que le va bien, que trabaja, que tiene una profesión, que tiene negocios, etcétera, etcétera, etcétera,
te puedes ir a comprar el ramo buchón, triple, no necesitas que nadie te lo regale, ¿sí? Pero en el momento en el que tú tengas hijos, no vas a necesitar que te lleve flores al hospital, ¿sí? Eso no va a ser una necesidad, eso va a ser un plus. Eso va a ser un plus, eso va a ser un detalle bonito, un regalo bonito, un ay, mi marido. Eso va a ser un plus, un regalo. Tú vas a necesitar que te cuide, tú vas a necesitar que pague que haya dinero para que se paguen tus medicinas, tú vas a necesitar que te pueda llevar al hospital, tú vas a necesitar que te pueda llevar salva y segura y cómoda de regreso a tu casa, tú vas a necesitar que ese bebé que acaba de nacer, que es ahora tu hijo, tenga para pañales, para leche, para ropa, para consultas, ¿sí me explicó? Entonces, muchas veces las mujeres seguimos, sobre todo de mi generación, que fue Disney, La Bella y la Bestia, La Dama y el Vagabundo, Aristogatos, ¿sí? En donde, ay, la gatita Nice se casa con el gatito Chacalito del barrio. Diosito. Y la dama, la perrita Nice, se casa con el Chacalito igual del barrio. Y inconscientemente eso se quedó en tu cabeza, en nuestras cabezas. Inconscientemente, ay, te va a venir a rescatar del sueño, de la depresión, el príncipe encantador. No, ah, gracias a Dios ya están cambiando las películas de Disney un poco, pero no romantices la pobreza, no romantices el amor de palabras, no romantices las promesas, no romantices los regalos. Porque, ay, sí, yo necesito regalos, yo necesito, ay, sí, los regalos, qué bonitos, y las flores, y el peluchote, y los chocolates, y las joyas, y las bolsas, y la ropa de marca, y los paseos, y las experiencias, y todo eso. Sí, es bueno, es bonito, es parte de, pero no te debes de fijar en eso. Y muchas veces traducimos que den eso en, en que como dan eso o como te regalo un iPhone, pues tiene lana, ¿no? Entonces me va a poder pagar. Si puede pagar un iPhone, va a poder con un hijo a fuerza. Va a poder con mi colegiatura de la escuela, con mis gastos de, no sé, la tuneada, ¿no? Y no es así, muchas veces no es así. No es así porque la tuneada te la haces una vez en la vida, cada parte del cuerpo que te quieras operar. Pero un bebé, un hijo, una manutención, vacaciones cada año, dependiendo del estilo de vida que quieras tener, la renta, la despensa, las deudas, si es que tienes, esas se pagan cada mes, diario, cada semana, cada quincena, ¿sí? Entonces, si te regalan flores cada semana o cada 15 días, no es nada, realmente no es nada. Y desgraciadamente se romantizaba, y es que te daba, es que te paseaba, es que te daba esto y lo otro aquello. Pues sí, eso, pero pues, no puede. O sea, se romantiza demasiado y entonces, como te da esto, lo otro, aquello, pues sí te quiere, ¿no? ¿Sabes dónde te vas a dar cuenta si te quiere? Cuando te firme el prenupcial, en el que tú pongas tus condiciones, en el que se obligue. Te quedas sin trabajo, me voy a buscar a otro. Divorcio. Me pones el cuerno, divorcio. Mientes, divorcio. Y el divorcio te sale en tanto.
Y muchos dicen, ay, es que ¿dónde quiere el amor? Entonces, estás precondicionando tu matrimonio a que fracase. Puede ser que no, porque pues sí que, si él quiere que fracase, va a fracasar. Si él quiere aventar el divorcio y los prenupciales, pues lo va a hacer. Al final, el amor, el amor es un sentimiento y es una decisión, dicen, y un montón de hormonas. Pero la relación y el matrimonio es un contrato legal y hasta la iglesia es legal, porque no te puedes casar dos veces. Hasta ahí es legal y tiene sus cláusulas y tiene sus formas y tiene sus procedimientos. Entonces, es legal ante la religión, legal ante la ley del país en el que estés, de la ciudad en el que estés, legal en ante la religión en la que está. ¿Sí me explico? Pero uno vive cegada. Perdón, hablo mucho de hombre. Uno vive cegada porque uno cree en el amor. Y tú crees que porque eres buena, porque eres bonita, porque tienes valores, porque eres hija de familia, porque bla, 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 no te van a jugar chueco, no te van a poner el cuerno, no van a suceder X o Y cosas. Y no, suceden. Entonces, por si sí o por si no, por si sí quieres ser buen padre o por si no quieres ser buen padre, por si sí va a ser buen esposo o por si no va a ser buen esposo, firma un prenupcial. Así de sencillo, por si sí o por si no. Porque tú no puedes confiar en que te diga ahorita, ah, sí, te voy a ser fiel, pero a la vuelta de la esquina de los problemas, el vato va porque no tiene inteligencia emocional suficiente, el vato va y te pone el cuerno. Y peor aún, no solo te puso el cuerno, se contagia de una enfermedad. Y peor aún, te la contagia a ti. Y peor aún, ahora necesitas tratamiento. O peor aún, ya tiene otro hijo y tú no sabes. Tiene doble familia y tú no sabes. Tiene doble vida y tú no sabes. Entonces, por si sí o por si no, pones el prenupcial. Así de sencillo. Te estás asegurando tú y te estás asegurando a tus hijos. Y hay hombres que sí quieren mucho a sus hijos. Hay hombres que aman a sus hijos y son padres excelentes, comparado con otros que son de lo peor, claro. Pero la mayoría, hay muchos que no. Si no, no habría tantas madres solteras. Hay más madres solteras que padres solteros. Entonces, vete siempre a las mayorías, a las masas, no a las minorías, porque las mayorías es lo que está más probable que suceda. Entonces, si tú te vas a las minorías de, ay, es que el primo de mi amigo es bien buen padre y se quedó viudo y pobrecito y no se quiere volver a casar porque no hay mujer más grande y más bella y mejor mujer que la que fue su esposa y nadie va a llenar el hueco de la mamá que no tienen sus hijos. Es el 1%, el 0.1%, pero vete al papá, al esposo que tiene una familia y por allá tiene una hija que nunca reconoció, tiene una hija que nunca vio, tiene una hija que nunca quiso hacerse cargo de ella, tiene una hija que nunca aceptó a los cientos de hombres. Tiene una hija, no la aceptó, tiene un hijo, no es mío, que sí es tuyo, no es mío. Entonces, no, ve por ti. No pienses ni siquiera en ti. Piensa en el futuro de tus hijos, si es que quieres tenerlos. Si no quieres tenerlos, opérate. Cierra el changarro desde un principio, porque se olvida la pastilla, el condón se rompe y ¿para qué quieres? Existen los abortos, sí, pero mejor opérate.
porque te pones en menos riesgo, no haces algo ilegal que todavía es en algunas partes, no pones en riesgo tu conciencia, si es que te importa, en caso de que te importe, y no pones en riesgo tu salud, te ahorras un trauma, opérate. Ujú. Porque, porque no, o sea, si no quieres tener hijos, estás convencidísima de que no quieres tener hijos, y dices, no, mira, esto se me pasó el tiempo, y estoy soltera, y yo nomás quiero una compañía, un hombre, un esposo, porque me quiero casar. X, opérate, igual los hombres. Una vez le dije eso a uno. ¿Quién era? Ya ni me acuerdo quién era. No me acuerdo quién era. ¿Quién sabe? Igual hay alguien con quien trabajé, que no quería tener hijos. Y le dije, pues opérate. Y él, ay, no, ¿por qué? Que no sé qué, ay, no, 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 pues opérate. ¿Para qué te arriesgas a que te embaracen, amigo? Porque también las hay. Si estás pensando en embarazar a un hombre para quedarte con él, la vieja confiable, ¿no? No, no, no es confiable. Ningún hombre se amarra con un hijo. ¿Para qué te arriesgas? Te vas a quedar con algo muy caro. Y el pobre niño la va a pagar. O niña, o bebé. Entonces, no pienses en ti. No pienses en ti porque estás enamorada y lo amas. Y el amor todo lo puede. Y como estamos enamorados, el enamoramiento es la fuerza que va a empujar a que todos nuestros sueños se hagan realidad y vivamos la vida de nuestros sueños. No, piensa en tus hijos, piensa en tus hijas, piensa en tus bebés que quieres tener o si los tuvieras. Porque si no, lo puedes hacer por ti. Porque estás pensando en ti y eres joven. Pues soy joven y es mi cuerpo y le doy vuelo a la hilacha. Puede ser. Pero si sale un bebé por resultado de darle vuelo a la hilacha, no cuidarte o porque se te chispoteó, entonces, entonces ya no lo vas a pagar solo tú. Las consecuencias las va a pagar tu hijo, tu hija, tu bebé, por toda su vida. A lo mejor exageran, pero es toda su vida, toda su vida. Ujú. Y luego va a llegar y te va a decir, mamá, necesito antidepresivos. Y luego va a crecer y le vas a decir, ah, no sé qué hacer contigo, no sé qué le pasa, no entiendo a mi hijo, a mi hija, bla, 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 ¿qué tiene? Y lo vas a llevar con un doctor y te va a decir, tiene depresión. Y el doctor te va a mandar al psiquiatra, te va a mandar al terapeuta, te va a mandar al, es que tiene, es que es alcohólico, es que es drogadicto. Pero no recuerdas que eso fue porque le diste bola a la hilacha y sin querer te embarazaste. Y le dijiste que sí a la vida. Muy bien, muy bien. Le dijiste que sí a la vida. Ok. Y luego no tuvo papá. Y luego tampoco le diste una imagen de papá que fuera sana. Y luego tampoco buscaste uno que fuera el sustituto. Y bueno, ¿y ahora qué? Y esa persona no tiene la culpa, ¿sabes? Tus hijos, tus bebés no tienen la culpa de las consecuencias y de las tarugadas que tú cometiste, porque elegiste tu felicidad, porque elegiste tus derechos, porque elegiste lo que te hacía feliz en el momento, pero no elegiste lo que te hacía feliz en el futuro, lo que te iba a hacer feliz en el futuro, en toda tu vida y en tus hijos, en tus hijas. Ellos no tienen la culpa y lo van a pagar desafortunadamente. Por eso, cuando vi todos los pedos que había, que empecé a descubrir, dije, puta, la raíz está podrida, viejo. Tu raíz está podrida. Mi raíz no me va muy bonita en la superficie, pero mi raíz no está tan podrida y la sigo sanando. Y espero sanarla completamente algún día de mi vida. Y luego, y luego, y luego.
No, eso no va a sanar de aquí a 2 meses que nos casemos. ¿Sabes qué? Bye. Mis hijos merecen a lo mejor, si yo merezco un mejor hombre o no, o sí, pero mis hijos sí, entonces bye. O no, no sé, si a lo mejor dice, atraes lo que eres, o eres lo que atraes, algo así dicen por ahí. Sí, tal vez tienen razón, pero mis hijos que aún no nacen y que, quién sabe, mis futuros bebés no están atrayendo esto, ni atraen el padre que, que son o que van a ser. Atraen o tienen el padre que tú les das, que tú les escoges. So, no lo hagas, no lo hagas. Por eso no lo hice. Cancelé mi boda y no me importó nada. Primero la suspendí, luego la cancelé, luego terminé con él. Sporco, sporco. Porque, ¿por qué? Porque hay veces que no tiene remedio y no te aferres, nunca te aferres a nada, ni a tu vida. Porque si algún día te quieres aferrar a tu vida, no te puedes aferrar ni a tu vida. Tu vida está de punto. O sea, cuida lo que tienes, cuida lo que eres, cuida lo que vales y mejóralo, mejóralo. Porque tampoco es como de, ay, es que me llega puro chacalito y yo soy la niña nice, pero me llega puro chacalito. Y es que no le gusta a los niños nice. Tal vez no les gustas a los niños nice, pero les gustas a los niños nice, nice, nice. A los que están arriba de los nice. No sé. Ay, y como no me gusta, como no me buscan los niños nice, pues me voy a quedar con el chacalito, porque es el que me quiere. No, no lo hagas. No, porque es el que me quiere. Ay, es que el que me gusta no me hace caso. Estoy hablando como adolescente de 12 a 16 años. Es que el que me gusta no me hace caso. Pero el chacalito está detrás de mí, duro y dale, me trae flores y me compra el peluche y chocolates y bla, 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 bla. Pero el chacalito no me hace caso. El chacalito sí me hace caso. Y todo lo que le pido me lo da. Y el nice no. Entonces me voy a quedar con el chacalito. Mal. Muy mal. Porque entonces, ¿qué es ese nice? ¿O qué hay en ti que es nice? No está viendo, no está valorando. Mm, ¿qué hay en ti que no lo está trayendo? ¿Qué hay en ti que no lo está aceptando? ¿Qué hay en ti que no te ve? O tal vez ese nice dice, sí, sí me gusta, pero ¿qué tal si dice, no, pues sí, no, pues sí, soy nice, pero pues ella es más nice, o ella está mejor, o ella, no sé, me voy a preparar para que cuando tenga 30 y tantos y ella tenga tanta edad, entonces va. Y el chacalito no, el chacalito lo que quiere es tenerte en el momento y ya. Si te casas con él, chido, si no, no. Está probando su ego, está probando su capacidad de logro. Chacalito dice, no, pues sí, pero sí me gusta, pero me voy a aguantar. Me voy a aguantar porque pues, estamos morros. Mejor me aguanto, me espero y pues ya que te le puedo ofrecer todo lo que le puedo ofrecer más allá de esta cara, más allá de lo que mis papás tienen, pues entonces ya le digo, y si ya se quedó y si ya no está, pues ya ni modo, me busco otra. Hay muchas mujeres, pero pues no, ahorita no. Estamos morros. Y tú, ay, quieres que el Nice te haga caso ahorita, a los 14 años, a los 12 años, a los 15 años, a los 18 años. No, déjalo que se construya. Y al Chacalito también. ¿Quién sabe? A lo mejor se hace rico de Bitcoin. A lo mejor se hace rico con Bitcoin o con
no sé, o estudia, se prepara y crea un negocio y le va mejor. A lo mejor logra algo más, ¿no? O sea, este consejo es para las adolescentes, porque hoy en día ya el mundo está muy, van al 1000 por hora, van a 1000 por hora los adolescentes, van a 1000 por hora las morritas, van a 1000 por hora y luego cuando queden los pinches sugar, no le hagan, ponte a estudiar, trabaja en tu autoestima, olvídate del sugar, olvídate del sugar, no, no, ni sugar, Dios mío, porque sugar quiere sugar, entonces corres mucho riesgo ahí. Tus futuros bebés corren riesgo. ¿Tú qué? Tu descendencia corre riesgo. Así que no, olvídate, olvídate de cualquier cosa. Abstente de cualquier riesgo que, que dañe la vida de tus futuras generaciones. Ya no digo la tuya, la de tus futuras generaciones, porque híjole, híjole, no. Ve más allá. Si no estás obteniendo lo que quieres, sigue trabajando en ti. Si no te pagan, si no eres lo que quieres, si no es lo que tú quieres, si el hombre que tú buscas no ha llegado a tu vida, es por algo. Sigue trabajando en ti, pero no te conformes con menos. Así ya tengas el reloj bien apretado y te quede un minuto para el reloj biológico, no lo hagas. Mejor adopta o si tienes la posibilidad de congelar tus ex, congelar tus óvulos, congélalos. Si tienes la posibilidad de comprar, compra. Si tienes la posibilidad de un tratamiento de fertilidad, ahórralo. Si tienes la posibilidad de adoptar, hazlo. Pero no tomes una decisión por urgencia, por necesidad, por aceptar menos, por falta de amor propio, por falta por sí, autoestima insana, por lo que dice la demás gente, por lo que opina la demás gente, por lo que dice tu cabeza. Porque mi cabeza me dice muchas veces que ya estoy vieja y tengo 27 y me veo de 20. So, no lo hagas caso. Todo llega a su tiempo. Todo llega a su tiempo. Pero no pongas en riesgo ni tu vida, ni tu salud, ni tu cuerpo, ni tu energía, ni tu salud mental, ni tu salud mental, porque las mujeres entregamos mucho en general, así sea una mala mujer o sea una muy buena mujer, como lo considere la sociedad, pierdes mucho emocionalmente y psicológicamente en relaciones. Ujú. Así seas un adolescente, así hayas solo tenido el novio por un mes y te terminó o lo terminaste, o tu mamá te lo corrió, o tu papá te lo corrió, lo que sea. Es tu novio, ese novio ya, pasajero, pasajero, pero no te pongas en riesgo, nunca, ni tu salud física, ni mental, ni emocional. Digo, ese noviecito de un mes a tus 14 años te puede doler como puta. Yo sé que les duele y duele como el puta, no. Y más en la adolescencia, donde todas las emociones se multiplican por 100 y sientes que el mundo se te acaba. No tienes necesidad de eso. Así que olvídate, si ya por sí los seres humanos tenemos traumas, no te busques más. Enfócate en tus estudios. Si tienes 10, 12, ah, 20, 22, 23, enfócate en tus estudios. Enfócate en eso, en estudiar. Si algo hice bien en mi etapa de adolescente, de pubertad, fue ponerme a estudiar, leer, conocer, conocerme.
leer todos los libros que habían en mi casa, aunque no los entendiera ni madres, hasta libros sobre matrimonio. Cómo resolver pedos matrimoniales, volumen 1. Tal vez por eso pienso tan, no sé, soy rara. Si algo hice bien fue eso. No tuve novios. Tuve uno, dos, de manita sudada, porque era la moda. Pero el matrimonio, el noviazgo no lo vale. Pierdes más de lo que ganas. Si quieres flores, dile a tu papá que te las compre. Dile a tu mamá que te las compre. Dile a tus hermanos, si tienes hermanos mayores, que te las compre. O cómpratelas tú, si tienes tu dinero. Y si no, mamá, quiero unas flores, no sé qué. Te decir, ay, no, porque ni que fuera funeral. O ni que búscate un novio. No, cómpratelas tú. Si tienes ahorros, si tienes tú, cómpratelas tú. Cómprate todo lo que quisieras que tu noviecito de tu edad o más grande quisieras que te lo comprara. Cómpratelo. El helado, la comida, las flores, la ropa, los accesorios de Pandora, de lo que tú quieras, el maquillaje. Trabaja y cómpratelo, dátelo tú, porque así nadie te va a venir a dorar la píldora, a quererte engañar con un regalo o a quererte sorprender con un regalo. No, porque tú te lo das. Y si, muchas gracias, lo agradecerás todo, agradece siempre los regalos, pero no te van a pantallar con eso, no te van a sorprender con eso, porque para ti es normal. Entonces, para que te impresione un hombre, va a tener que hacer, dar, ofrecer mucho más que eso, mucho más, mucho más. A lo mejor, no sé, elévalo, elévalo, elévalo. Igual, como mujer, o sea, date los viajes, si eres más grande, date los viajes, date las vacaciones, date los gustos que tú quieras, dátelo tú. Recíbelo de quien te lo quiera regalar, de quien te lo quiera dar. No, gordo, gordo, no, perdón, pero el perrito nomás anda viendo en dónde hace pipí, nomás anda viendo, nomás anda viendo. Aunque lo regañes 1000 veces, así son, como perritos. Aunque lo regañes 1000 veces, no entienden, porque su instinto es orinar por todos lados. Así son algunas personas. Aunque las regañes, aunque les digas, no entienden, su instinto es hacer lo que no te gusta, hacer lo que no quieres. Entonces, sí, vas a estar ahí, ahí, ahí regañando. Y si no quieres estar ahí, ahí regañando, entonces búscate una hembra. Y en caso de hombres, búscate uno que no sea así. Entonces, enfócate en ti. Si tienes más años, o sea, hasta que te gradúes de la universidad, estudia todo lo que puedas estudiar y aprende todo lo que puedas aprender, porque, porque esa es tu etapa. Y aprende de ti, de las demás personas, de los errores de las demás personas, aprende de ti y aprende de los demás y sea una noña, en pocas palabras. No tengas novio, porque no lo necesitas a esa edad. No. Sal con amigos, a citas, al cine, bla, 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 bla. No andes haciendo cosas sexuales. Y ya, con amigas, con todo, pero no para que tengas experiencia saliendo con hombres, pero, y con chavos y todo, pero no seas novia de nadie. Y cuando tengas 25 o termines la universidad y empieces a trabajar, tampoco seas novia de nadie. Sal con el propósito de encontrar un esposo. Así de sencillo. Y ahí sí, no te dejes impresionar por nada que te impresione lo más exagerado que puedas pensar, que te impresione, no sé, lo más exagerado que se me ocurre ahorita es una mansión
equivalente a 3 casas grandes y que tenga aparte una casa de huéspedes. Eso es lo más exagerado que se me ocurre ahorita. Que te impresione la exageración. La exageración de esa persona comparada con lo que tú tienes, con lo que tú eres. Admira eso. Un hombre que puedas ver arriba. Wow, es bien chingón. Pero por lo que es, por sus cualidades de hombre, por sus cualidades de ser humano, por sus cualidades de como persona, no porque le esté dando duro al gym, nada más. Sí, son muchos aspectos que abarcan. Entonces dejarás de aceptar gritos, peleas, discusiones, insultos, acoso, todo, mentiras, promesas, dejarás de aceptar y de querer y de creer en todo eso. Es un proceso constante, 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 constante y te vas a caer. Yo me caí, ya me iba a casar. Y lo mandé a la a tiempo. Y si ya te casaste, piensa, siempre piensa que puedes estar mejor. Siempre piensa que vas a estar mejor. Siempre piensa que hay una persona mejor que te puede acompañar en tu vida y te va a hacer crecer. Siempre piensa que va a haber una mejor persona mm, que valga la pena que esté contigo. Sí, no pienses con que, ay, este es el novio más guapo que he tenido y ya no voy a tener otro más guapo. ¿Quién sabe? Porque entonces te estás limitando, te estás achicando, estás aceptando menos, estás aceptando lo que no quieres, estás diciéndote a ti misma que no debes querer, desear, buscar y tener más, cuando internamente es lo que mereces, lo que deseas y lo que puedes tener. No porque no lo tengas ahorita, uno mejor hombre, una mejor relación, un mejor estilo de vida, no quiere decir que no lo vas a tener, porque ahorita en este momento no lo tienes. Tal vez tu yo de 2 años, de 1 año, de 3 años, lo tenga, lo viva, pero en 2 años, 3 años, ¿cómo va a ser esa persona, esa mujer de 2 años, 3 años, 4 años después? La misma que ahorita, no, no puede ser, no puede ser. Un niño, un bebé no es el mismo y ese es otro error que cometemos como seres humanos en general, pero a veces como mujeres también. Un bebé no es el mismo siendo bebé al mes que a los 6 meses, no es el mismo. Ha cambiado su manera de comunicarse, ha cambiado su manera de expresarse, ha cambiado su manera de ser, ha cambiado su personalidad en ciertos rasgos, ya empieza a presentar madurez, ¿no? Ha cambiado físicamente, ha cambiado su dieta, ha cambiado hasta cómo ve, porque los bebés recién nacidos ni ven, no ven nada, ven oscuro, ¿sí? Ha cambiado el color de sus ojos, el color de su pelo, le ha crecido más pelo, ¿sí me explicó? Un bebé de 1 mes a 6 meses es completamente distinto. Lo que pasa es que cuando somos adultos, mm, creemos que ya somos adultos, ya tenemos 30 años, ya vamos para los 30, los 20 y así, nos queda, pues, contamos números, en lugar de contar evolución, en lugar de ver cómo era yo hace 1 año, como los bebés, ay, mira, cuando era bebé de 1 mes, ay, mira, cuando ya tenía 1 año. Así vete, como si fueras como cuando ves un bebé. Ay, cómo era yo a los 15 años. Ay, cómo soy ahora a los 16 años. Ay, cómo era a los 25. Ay, cómo era a los 27. ¿Sigue siendo el mismo? ¿Sigue siendo la misma? No puedes. Físicamente cambiamos porque nos hacemos viejos, pero mentalmente, en madurez,
en espiritualidad, si eres espiritual, en mentalidad, en las emociones, en tu psique, en tu psicología, no puedes seguir siendo el mismo. Y hay personas y hay adultos que sí son los mismos, o sea, eran unos pedos parranderos a los 15 años y tienen 40 y siguen unos pedos parranderos a sus 40. Nada más porque ahora ya tienen familia, ya tienen esposa o ya están más viejos, pero psicológicamente, emocionalmente, en su madurez, siguen siendo unos pedos parranderos. Hay mujeres que son unas dramáticas, o son unas perdoneras, o tienen baja estima, bajo autovalor, y siguen siendo con baja estima y con bajo autovalor a sus 50. Envejece con sabiduría, envejece, envejece evolucionando, así como evolucionaste de bebé y de niño, sigue evolucionando. No puedes seguir siendo el mismo. Y eso nos estanca mucho y estanca mucho a las personas y a los seres humanos profesionalmente, financieramente, socialmente, económicamente, espiritualmente, psicológicamente, físicamente. Hay gente que no evoluciona, así ve, dices, o hay gente que evoluciona para mal y físicamente hay mujeres que se ven muy grandes. Yo veo las niñas, yo me veo más joven. Espero que sea porque los buenos hábitos de la salud y de la juventud. Pero hay niñas que se ven gigantescamente grandes y hay estudios, y esto va para las adolescentes y todos los que sean adictos a las redes sociales. Yo uso las redes porque me educan en base a cosas que no conozco o que están fuera de mi alcance en mi entorno social y en mi edad y en mi mentalidad también, ¿no? Como tecnología, como, ¿cómo se llama esto? Como la modernidad. Ya está siendo viejo uno. La modernidad, lo que sea, pero no la hagas. O sea, hay estudios en donde dicen que los jóvenes, si ahorita yo tengo 27, los que tienen 16, 17, 10 años menor que yo, se ven más grandes que las personas mayores o las personas que son muchos más años que ellos, porque las redes sociales los envejecen. Las redes sociales, los teléfonos, las pantallas envejecen a las personas. Y por eso los chavos de hoy, según ese estudio, y tiene sentido, se ven bien enormes. O sea, aparte del maquillaje, ahorita yo traigo casi nada de maquillaje. Aparte del maquillaje, que las hace verse muy grandes y la forma de vestir y todo, sus facciones se ven como de personas más grandes porque las redes sociales los envejecen. Los efectos de las redes sociales psicológicos, emocionales, las pantallas, las luces, la tecnología los envejecen. Porque claro, muchos se desvelan o nos desvelamos, este, viendo tele, viendo series, viendo películas, en el TikTok, en las redes, ¿sí? Por el sueño, porque, porque interfieren mucho con el sueño y el descanso. Entonces, claro, todo eso envejece. Entonces, ahorra en Botox y en fillers, no usando los teléfonos, ¿ok? Porque, porque sí, que se afecta. Yo era ñoña y yo ah, me hice ciega por leer en la noche, porque leía en la noche con poca luz, porque tenía una adicción a leer y leía en la noche. Por eso a los 10 años empecé a usar lentes. Y la genética, claro, pero la genética más el ambiente, resultado. Entonces, genética de miopía en mi familia y astigmatismo, y luego lees a media luz en la noche, forzas tu vista, resultado. Pero afortunadamente
No estoy tan ciega, tan ciega. Afortunadamente, después de 17 años usando lentes, no estoy tan ciega. Entonces, ¿en qué estaba? No usen las redes sociales tanto. Úsenlas para aprender y para hacer negocios. Es lo que yo hago. Pero no para dejarse influenciar, no para compararse negativamente. No, no las uses para eso. Porque esas cosas han sido creadas para hacer negocios y para mm, influir psicológica y emocionalmente en las personas y para, sobre todo en los jóvenes, y para, sí, hacer negocios. Y bueno, alguna gente, algunas personas como yo, como otros creadores que crean contenido de valor, sí, para promocionar su propia marca personal, su propio negocio, su propia profesión, para educar, para hacer un emprendimiento social, bueno, educan, comparten, sí, tienen ese llamado de enseñar, como yo, entonces nos gusta enseñar y vemos el mundo caótico, bueno, lo usas para algo constructivo, pero originalmente no, fueron creadas para hacer que la gente pierda el tiempo y ahora resulta que se hacen viejos también, entonces no lo hagan, no lo hagan, no anden usando las redes sociales porque envejece. La otra que iba a decir ya se me olvidó. ah, es en estos momentos cuando me siento vieja porque no recuerdo, iba a decir algo y ya se me fue. Necesito un respiro, se me fundió el cerebro. Uf, creo que ya se me fundió el cerebro de tanto hablar, pero espero que el mensaje se haya explicado y que le sirva de algo. Al final, uno aconseja y los otros ejecutan. Entonces, nada, nada. Critica tu mundo, critica tu sociedad, críticala, pero constructivamente. Sé crítico de por qué hay tanto matrimonio, divorcio, pedos en las relaciones, porque hay tanta gente que no es feliz, porque hay tanta gente que tiene relaciones tóxicas, porque hay tantas mujeres con hijos solas y son mamás solteras, porque hay tantas relaciones tóxicas, porque hay tanto hombre malo, tanto hombre mala onda, patancín. ¿Por qué? Tal vez porque te hace falta como mujer poner límites, amarte más, quererte más y evolucionar. Porque a medida de que tú evoluciones, en eso estaba hace rato, que hay gente bien, o sea, ah, siguen siendo los mismos niños de hace, o sea, siguen siendo el mismo niño de 3 años o de 7 años o de adolescente de 15 años a un adulto. O sea, psicológicamente, mentalmente, emocionalmente siguen siendo los mismos. Nada ha cambiado, nada. Y eso, híjole, estamos llamados a evolucionar. Así fue el Homo sapiens, evolucionó. Y no fue uno, fue toda una multitud, comunidad, población de Homo sapiens que evolucionaron a través del tiempo. Y eso cambió todo, cambió todo. Cambió el universo, cambió el rumbo del ser humano. Y, y, y así es la naturaleza de los seres humanos, es evolucionar, no quedarte estancado. Y como mujer, menos puedes quedarte estancada porque nuestra naturaleza es muy conectada a la tierra y va a sonar ridículo, pero las mujeres tenemos mucha agua dentro de nosotras, más que los hombres, más que un humano promedio, por la parte del útero y bla, bla, bla. Hablando de los órganos, es agua, es líquido.
Muchas personas lo comparan con el agua natural, ¿no? Que las mujeres somos agua, por eso somos tan cambiantes emocionalmente, queremos una cosa ahorita, después ya no, es la fecha de nuestro periodo, estamos de un humor, es otra fecha del periodo, estamos de otro humor, etcétera. Y muchas personas lo ejemplifican con el agua. El agua, el agua es muy cambiante. El agua puede ser muy buena y puede ser muy mala. El agua puede ser, ¿cómo le llaman esto? El agua puede sanar y puede enfermar. El agua puede ser pura, limpia, em, no sé cómo decirla, fresca, llena de minerales, llena de nutrientes, y puede ser agua sucia que contamine, contaminada, y que te contamine, por ende, otras partes de la naturaleza a otros seres vivos. Entonces, dicen que el agua estancada no debe de ser, que el agua debe de fluir, porque cuando fluye es cuando se nutre de todo lo que está a su alrededor, como los ríos, las lagunas, las cascadas, se nutren, se nutren y crean maravillas, crean paisajes preciosos, se nutren de la tierra y nutren la vegetación que está alrededor y los seres vivos que están alrededor, y bueno, es toda una preciosidad de la naturaleza. Pero si tú ves un agua estancada, yo estoy viendo aquí la alberca, el agua estancada se pudre, el agua estancada se contamina, el agua estancada es mala. Por eso las albercas y los tratamientos de agua, ¿cómo le llaman? Purificación de agua y de descontaminación de agua, se filtra mucho y siempre se tiene en constante movimiento para purificar, para descontaminar, porque el agua estancada se contamina porque no fluye y le cae pura contaminación, le cae suciedad, le cae polvo, le caen microbios. Entonces, dicen que las mujeres somos como agua, entonces no te puedes estancar. Si te estancas, te pudres. Y yo he visto muchas mujeres que se han estancado y se pudren o se están pudriendo. Y dices, güey, no mames, por eso tienes cáncer, por eso te enfermas tanto, por eso la cabeza, por eso no eres feliz, por eso no estás satisfecha, por eso nada te llena, por eso tienes alcoholismo, por eso tienes adicción a las compras, porque estás estancada. Es como un pozo de agua estancado, una alberca estancada, se pudre. Y tú como mujer no te puedes pudrir porque somos mucho agua y, y no te puedes pudrir, no te puedes pudrir. Si te pudres, vas a pudrirte a ti y a todo lo que esté a tu alrededor y vas a causar mucho daño. O si fluyes, evolucionas, te transformas, te nutres, vas a nutrir, vas a alimentar, vas a transformar, vas a crear cosas inimaginables, inimaginables. Y ¿Y qué vale más? Claro, no es fácil, claro que no es fácil, pero quedarte estancado, yo creo que es peor, peor. Entonces, como mujer, no puedes ser la misma de hace 20 años, de hace 10 años. De hace un año todavía te la paso, pero de hace 20 años, 30 años, de hace 10 años, de hace 5 años, no puedes seguir siendo la misma. No puedes seguir eligiendo las mismas relaciones una y otra vez, que es lo mismo, solo con diferente cara de hombre o de persona con la que estás saliendo. No puedes seguir teniendo los mismos pensamientos, no puedes seguir creyendo de la misma forma, no puedes seguir teniendo las mismas creencias, no puedes seguir sin educarte más. No, es que ya estoy viejo.
No, y siempre quise aprender a, todo me choca cuando dicen, ay, yo siempre quise aprender a, no sé, jugar un deporte o aprender a hacer algo. Y, ay, no, pero ya no, ya para qué, ya estoy muy vieja. Güey, tienes vida, aprovéchala, valórala, porque los que ya se murieron ya no pueden hacer absolutamente nada y cuando te mueras ya no vas a poder hacer absolutamente nada. Y eso, lo que hayas hecho mientras estuviste vivo, es lo que va a contar. A lo mejor para ti no, no sé si allá, si en alguna dimensión de este mundo eh, cuente algo, pero va a contar para los que estuvieron contigo, sobre todo para tu descendencia. Entonces, incluso aunque estés bien viejito, te sientas bien viejita, aprender algo nuevo, cambiar, evolucionar, transformar, evolucionar tu conciencia, tu mente, tu aprendizaje, tu educación, es evolucionar tus genes. Ridículamente es cierto, está comprobado científicamente que la psique se transforma, la meditación transforma, la educación transforma y eso va con la mente y con la mente todo, con la mente todo el cuerpo, con el sistema nervioso central, todo, todo, ahí está todo, se evoluciona todo, entonces no puedes seguir siendo la misma persona como mujer, ¿no? Sobre todo porque también si tienes hijos, el mundo cambia mucho y cada vez cambia más rápido. Entonces, si tienes hijos ahorita, a tus 27 años, tus hijos no van a vivir lo que tú viviste a tus 27 años. No lo van a vivir 27 años después. Lo mismo, no, no, el mundo no es el mismo. El mundo cambia cada vez más rápido. ¿Por qué tú seguirías siendo la misma? Tus hijos no van a vivir lo mismo que tú viviste. No van a tener el mismo tipo de educación en su escuela a la que tú tuviste. No van a tener las mismas herramientas de su escuela a las que tú tuviste. Ojalá sean mejor. Así es mejor que bueno. Pero tú tendrás que entender eso que ahora ellos están viviendo. O sea, yo, a ver, por eso a veces me siento vieja y por eso tengo redes sociales, porque luego no entiendo. No entiendo a los jóvenes, no entiendo a los adolescentes de 15 años, 12 años que hablan tanta cosa de, ¿de qué me hablas? Me estás hablando en otro idioma, no te entiendo nada. Y tengo 27 años, son 5 años, 7 años, 10 años menores que yo y no les entiendo. Y estoy joven. No, imagínate cuando tenga hijos, si tengo, no voy a entender nada. Tienes que evolucionar para que puedas entender la vida y el mundo que les toque a tus hijos, a tu descendencia, y poderlos orientar, poderlos ayudar, poder ver si es mejor a lo que tú viviste o es peor. Porque hay cosas que sí son peores, hay cosas que son mejores, pero hay cosas que son peores. ¿En base a qué? A la educación de cada uno. O sea, si tú te cuidaste, un ejemplo, de una sustancia química llamada C, y ahora hay 20 sustancias químicas llamadas de diferente forma que le pueden dar a tu hija, a tu hijo, estando en una fiesta, ya no te tienes que cuidar de una sustancia química, te tienes que cuidar de 10. Lo tienes que alertar de 10, no de una. La que a ti te tocó igual y ya no existe, o ya la legalizaron. ¿No? De la que tú te cuidaste, o de la que tú te cuidaste, la que llega tu hijo y te dice, no, no, está de moda, no, no, pero sí ya es legal, es uso recreativo, medicinal. O, no pasa nada, no pasa nada, ma, tranquila, tranquila, ma, te vas a choquear, te vas a choquear. Y vas a decir, güey, qué pedo, pero si eso, eso era muy malo, igual y ya no es tan malo, igual y no fue malo nunca.
pero tú te cuidaste de ella. Igual y sigue siendo malo, pero ya el mundo lo normalizó. O sea, por eso tienes que evolucionar. Nada de que, sí, me quedo con mi obsolescencia de los años 48, de los años 20. No, 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 no. No. Hasta la crianza se tiene que actualizar. Hasta la crianza se tiene que actualizar. No puedes educar como a ti te educaron. No, 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 no lo hagas. Educa mejor. Hazlo mejor. Hazlo mejor. Agradece porque tus padres obviamente hicieron lo mejor y tú vas a hacer lo mejor para tus hijos y tus hijos lo van a hacer mejor para sus hijos y sus hijos lo van a hacer mejor para sus otros hijos y así es como evoluciona el ser humano. Pero si tus padres lo hicieron mal y tú como mamá lo hiciste mal, lo haces mal o lo haces igual de mal o lo haces peor de mal, entonces tus hijos van a estar más mal de mal. Sí, entonces no lo hagas, más mal de mal. Ujú. So, sí, hasta yo ya me tengo que actualizar, y tengo 27 y me espanto de las canciones de reggaetón, algunas, no todas, pero sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tan feo? No me gusta, no me gusta. Respetable, respetable a quien sí le gusta, pero no. Entonces, evoluciona tanto, tanto, cambia tanto, mejora tanto, que cuando veas una foto tuya y recuerdes y veas otra foto actual, digas, no manches, estaba bien tonta. Ojalá que eso digas, no manches, estaba bien tonta, pero ya no, o ya estás un poco menos. Sí, porque, pero si sigues creyendo que estás a todo dar, entonces tal vez no evolucionaste mucho o no lo suficiente. O que digas, anduve con ese, anduve con ese chacalito, ay, no me lo recuerden, qué vergüenza, qué vergüenza. Ojalá, ojalá evoluciones tanto que ya nada te quede, nada te quede, ni las amistades, crezcas tanto como un bebé que deja la ropa cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, que crece tanto cada 3 meses, crece tanto, así evoluciona, así crece tanto, tanto, tanto física, mental, emocionalmente, psicológicamente, que digas, ya la ropa no me queda, ya la casa que es donde vivo no me queda, ya el carro que tengo, ya la profesión que tengo no me queda, ya la pareja que tengo no me queda. Y si la pareja que tienes no te queda, pero la amas y evoluciona contigo, pues que le evolucione o se queda atrás, que le evolucione o ahí se quedó, ¿no? Porque, pues, digo, ya en una relación de matrimonio, de familia, evoluciona, 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 porque si no, ya se quedó, se quedó. Y no te quedes, no te quedes. No te quedes si tú evolucionas y esa persona no evoluciona, tú síguele. Sea tu pareja, sea tus hijos, sea tu familia de origen, no te quedes, evoluciona. Tú sigue creciendo, sigue, 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 sigue. Y, y no te estanques. Como mujer no te puedes estancar porque te pudres. Y luego ahí viene, que por qué se enfermó de qué, que por qué tiene tantos achaques, que por qué tiene no sé qué en la cabeza, que por qué tiene depresión, que por qué tiene ansiedad, que por qué em, X, que por qué no eres feliz, que por qué nada te hace feliz. No, evoluciona, muévete, crece, aprende, lee, instrúyete, edúcate. Nunca es demasiado tarde para aprender ni para hacer nada que no hayas hecho en tu vida. Si puedes, si tienes las habilidades, las capacidades, los recursos, y es algo bueno y constructivo, hazlo. Que si tienes 80, 100 años, ¿qué importa? Hazlo, tienes vida.
Atrévete a hacerlo. Si no te gusta, bueno, ya lo dejas. Y si sí te gusta, aprender un idioma, un deporte, con tus, claro, con tus capacidades, ¿no? No te vas a poner a correr un maratón cuando todavía no has entrenado, pero hazlo. Todo lo que no te hayas atrevido a hacer y sea constructivo y sea bueno, hazlo porque tienes vida y vale mucho. Aunque digan que, es que, ¿de qué me va a servir? Me voy a ir a la tumba bilingüe. Te vas a ir a la tumba bilingüe, pero te aseguro que tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, aprender un idioma ya no va a ser gran cosa, va a ser lo básico, va a ser como ir al kinder. Y eso es evolución. So, ya hablé mucho, pero luego les sigo con otro tema sobre por qué no debes de tener novio nunca en tu vida. Bye, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bailey.